Bueno, vamos a realizar esta clase asincrónica, la cual tiene como propósito revisar algunos cuantos ejercicios sobre el cálculo de la muestra y pues también realizar un avance de lo que se revisará en la semana 2 con el objetivo sobre todo de que se pueda tener la posibilidad de visualizar la información, adelantar la información referente a pues, a pues el tema 2 que en este caso vendría a ser la parte de los elementos de pues encontrar la parte de las tablas de distribución, ¿sí? Entonces es importante pues revisar esta información, sobre todo con el objetivo de realizar pues dicho análisis, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Cuando hacemos el cálculo de la muestra estadística, nosotros debemos tomar en cuenta sobre todo cuál va a ser el tamaño óptimo. Y para determinar sobre todo el tamaño óptimo, es importante que nosotros verifiquemos sobre todo o tomemos en cuenta varios aspectos como son el sesgo, el error, el nivel de confianza, la varianza poblacional y pues este parámetro nos permite referirnos a una característica sobre todo de la población, con un objeto, con el objeto, sobre todo, estimador, y poder utilizarlo para poder realizar la referente medición y obviamente los cálculos necesarios, sobre todo para pues poder aplicar un determinado elemento de muestreo, ¿no? Entonces, un ejemplo para poder evaluar, un ejemplo tenemos aquí, pero dice que para poder evaluar un grupo de estudiantes se mide a través de los promedios obtenidos. Este ejemplo pues sería el estimador, ¿sí? Entonces el estimador pues sería los promedios obtenidos, el valor estimador. El error muestral nos dice que siempre se compromete ya que existe una pérdida de la representatividad en un momento de escoger los elementos, sobre todo de una muestra. Y pues sin embargo, la naturaleza de investigación nos indicará qué grado se puede aceptar. Entonces, muy importante qué es el error muestral. Nos va a permitir tener sobre todo un valor con el cual nosotros podamos tener o pues se podría decir jugar o sobre todo tomar en cuenta que va a ser nuestro porcentaje de error, ¿no? El nivel de confianza también es importante y el nivel de confianza nos permite estimar lo referente a la probabilidad, la estimación efectuada en ajuste a la realidad y sobre todo que nos permite tomar en cuenta un valor estimador que pues capte el valor verdadero del parámetro a medir. Es decir, en base al estimador, en este caso los promedios obtenidos, nosotros poder tener un nivel de confianza que nos permita calcular un verdadero parámetro a medir. Y el tamaño de la muestra para las siguientes proporciones es en el que vamos a tener niveles de confianza o seguridad en los cuales pues nosotros hablamos de 1 menos alfa, que en este caso vendría a ser o representar nuestros valores de nivel de confianza, ¿no? Y pues el valor prefijado da lugar a un coeficiente que se denomina zeta alfa, ¿no? Que habíamos verificado. Entonces, por ejemplo, dice, este ejemplo que tenemos, dice, para seguridad del 95%, ¿sí? El ZA es igual a 1.96 para la seguridad del 99% y un ZA igual a 2.58. Estos dos valores nos permiten o se permiten obtener desde una tabla que pues lo habíamos revisado en la clase anterior. Tomando en cuenta estos valores de ZA, pues nosotros de acuerdo al nivel de confianza que escogemos, pues este coeficiente nos permite tener nuestro nivel de confianza o seguridad, ¿sí? La precisión que deseamos para el estudio es importante tomar en cuenta, ¿no? Algo también importante es tener una idea del valor aproximado del parámetro y que queremos medir, ¿sí? Esto es importante sobre todo con la idea de que puede ser revisado, revisando la información que habíamos visto anteriormente, pues tenemos lo siguiente, ¿no? En el caso de no tener la información, utilizaremos un P, pues que nos representa el 50%. En este caso vendría a ser nuestro parámetro, ¿no? En el que pues
de acuerdo al problema que tenemos en estudio de investigación, es la cantidad de información con la que se cuente y específicamente se pueden tener dos casos. Sobre todo, desconocer la población del fenómeno estudiado o también bien conocerla, ¿no? Es importante también para el cálculo de la población, conociendo a la población, obviamente tenemos una fórmula en la cual pues el valor de la población, que en este caso es el valor finito de la población, está inmersa sobre todo en nuestra representación, ¿sí? Eh, Podemos ver aquí pues en este ejemplo en el cual pues tenemos los parámetros de n, z, p y q, en donde n pues representa el tamaño de la población, z el nivel de confianza, n representaría el tamaño de nuestra muestra calculado en la función eh, que nosotros tenemos, ¿sí? Parece que no apareció bien la fórmula, sí aparece mejor aquí, ¿sí? Entonces aquí tendríamos los parámetros, ¿no? N pues vendría a ser nuestro valor de la muestra, el cual pues la fórmula está expresada en esto. Como lo habíamos visto en la clase anterior, pues nosotros teníamos esta fórmula, la cual nos permitía calcular o encontrar el tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población, es decir, cuando tenemos una población finita, ¿sí? Entonces, en el tamaño de la población, Z, el nivel de confianza, muy importante, P, la probabilidad de éxito o proporción esperada y la probabilidad de fracaso. Y D al cuadrado nos permite tener el error máximo admisible en términos de proporción, es decir, el error con el cual yo voy a poder calcular, el que puedo admitir el error máximo. Vamos a ver un ejemplo. Y aquí para este ejemplo es importante sobre todo tomar en cuenta lo siguiente y vamos a ir revisando de acuerdo a esto. Dice el ejemplo, ¿a cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer de preferencia, la preferencia del mercado en cuanto a marcas de shampoo para bebé? Si se conoce que el número de familias con bebés en el sector es 15,000. Ojo, ya nos está indicando el total de nuestra población, es 15,000. Tenemos un valor de seguridad, sobre todo, de 95% y un valor de precisión de 3%. Es importante que nosotros encontremos la proporción esperada y para eso pues debe ser aproximada al 5%. Esto tomando en cuenta lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? La proporción esperada, ¿sí? Y pues si no tuviese ninguna idea que dicha proporción, utilizamos el valor que en este caso vendría a ser 0,50 que maximiza el tamaño de la muestra. Reemplazando los valores podemos darnos cuenta que pues aquí tenemos, de acuerdo a la fórmula que teníamos especificada en la parte de arriba, en donde teníamos ya el nivel de confianza o seguridad, ¿sí? Tomado, obviamente, este nivel de confianza o seguridad desde nuestra tabla, en la que habíamos visto que el 95% representaba a 1,96, ¿sí? Esto también, regresando un poco a la parte de arriba, pues esto se ve expresado en esta parte de aquí, donde la voy a seleccionar, ¿sí? En donde pues nosotros podemos darnos cuenta cuáles esos valores, el nivel de confianza en el cual el 95% tiene un ZA que se refiere al 1,96, ¿no? Esto con, eh, con el objeto de pues de especificar sobre todo este valor que tenemos. El 0,05 vendría a ser la proporción esperada de error que podríamos tener, ¿sí? Y pues reemplazamos los valores, ¿no? El 0,3, el error, el porcentaje de precisión multiplicado otra vez por la población de acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí y Z, pues que nos define el nivel de confianza en este caso, especificado con dicho coeficiente, en donde tenemos la probabilidad de éxito, que sería la seguridad, y la proporción esperada, que vendría a ser nuestro 5%, la probabilidad de éxito o la probabilidad de error que podríamos tener, que vendría a ser en este caso reemplazando el 5% al 0,5.
Y de acuerdo a esto, pues podemos obtener un valor resultante que pues nos dice que como resultado se requeriría encuestar a no menos de 200 familias para poder tener la seguridad de un 95%. ¿Por qué se dice 95%? Porque pues nosotros habíamos obtenido un nivel de confianza o seguridad que representa el 95% que estaba especificado sobre todo en la parte de aquí, ¿no? Esto es importante, ¿sí? Tenemos la precisión, ¿sí? Que pues nos dice en la parte de aquí, que le voy a seleccionar con otro color, la precisión que está especificada aquí. Y, ojo, muy importante, el porcentaje de error, que es de esto, ¿no? El 5%, ¿sí? Eso es importante tomar en cuenta. ¿Cómo obtuve el 5%? Obviamente sería 1 menos 95%, o el 100% menos, o 1 menos 0.95, y ese 0.5 representaría a nuestro porcentaje de error que nosotros estaríamos permisivos para poder utilizar en nuestro ejercicio. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, dicho análisis, pues nos da como resultado lo que antes habíamos visto, pues que nos dice que si se querría encuestar, si se requiere encuestar de los 15,000, teniendo un tamaño de población de 15,000 familias y pues sobre todo teniendo un porcentaje de confianza o seguridad del 95%, y obviamente el restante 5% vendría a representar a nuestro error, y pues teniendo una precisión de el 3%, pues de acuerdo a eso nosotros obtenemos que debemos encuestar a no menos de 200 familias, es decir, de 200 familias para arriba, ¿no? Como mínimo 200 familias. Vamos a ver otro ejemplo, también para poder entender. Dice que como si hubiera visto el ejemplo anterior, se desconoce la proporción esperada, ¿sí? Es decir, cuando se desconoce la proporción que se espera, es necesario que se utilice el criterio conservador, que pues P es igual a Q y este es igual a 0.5%, el cual nos permite tener una proporción esperada del 50%, ¿sí? Cuando se desconoce, cuando no se especifique en algún ítem o algún ejercicio, pues nosotros tenemos la proporción esperada de esta forma, ¿no? Tenemos también que, pues, Q también, cuando se desconoce, pues nosotros tenemos la posibilidad de que ese Q es igual a 1 menos el 0.50, que es lo que nos dice aquí, y pues obtenemos lo mismo, ¿no? El 50%. La precisión dice que en este caso deseamos una precisión del 3%, ¿sí? Y por eso, pues como resultado nosotros obtuvimos este elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí no conocemos los valores de éxito y tampoco el de fracaso. Entonces eso es lo que nos dice que P es el de éxito y Q es el de fracaso. Entonces se viene a pues obtener como pues un valor intermedio el 50%, es decir, el 50% de confianza y el 50% de error. Y pues por eso nosotros realizamos ese cálculo con esos valores. Y en ese momento pues nosotros obtenemos un valor de 996. Esto en el caso de que no conozca, como lo había dicho aquí, estos elementos que son, que los voy a seleccionar, que vendrían a representar la seguridad y la precisión, ¿no? La seguridad y sobre todo, perdón, la seguridad y pues el error, ¿no? Porque pues la precisión sí la conocemos, ¿sí? Si no conozco si conozco la proporción de seguridad o confianza, pues que es del 95%, pues el valor admisible del error vendría a ser el 5%, la resta de 100 menos el 95% que es la de confianza, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a esto, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de elementos. Entonces, muy importante cuando nosotros estemos utilizando. Ok, entonces vamos a seguir y continuar con los demás elementos. Y habíamos visto qué sucede en el caso de que no se conozca la proporción esperada ni tampoco se conozca, es decir, sobre todo la proporción de error y la proporción de éxito. Entonces nosotros hacemos este tipo de análisis, ¿no? Este tipo de
fracciones y sobre todo este tipo de cálculos utilizando esto sobre todo, ¿no? Cuando no conocemos P y Q, que en este caso P es la probabilidad de éxito y Q pues vendría a ser nuestra probabilidad de error, nosotros realizamos el cálculo de esta forma y pues aquí obtenemos un resultado que nos permite tener sobre todo una muestra del 996%, ¿no? Y dice que pues para por lo menos se requeriría encuestar el 996 familias para poder tener una seguridad del 95%, ¿sí? Entonces este tipo de cosas pues nos permite obtener y sobre todo utilizar en caso de que no tengamos datos. En este caso la probabilidad de éxito y la probabilidad de error. Vamos a ver otro ejemplo. Dice la población del objeto de estudio está conformada por todos los pacientes de ambos sexos, entre 40 y 65, ¿sí? Y de años de edad, que ingresan mensualmente al hospital, a un determinado hospital, y nos dice cuáles son las cifras obtenidas de servicio X si asciende a 1.500 pacientes, cuáles son los que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Sí? La muestra para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula y sobre todo el tamaño óptimo de la muestra cuando la población es conocida es importante porque tenemos una población conocida, ¿sí? Y tenemos también la posibilidad de utilizar este tipo de elementos tomando en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Primero, siempre es importante tomar en cuenta los resultados, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a tener la fórmula cuando conocemos la población, sobre todo el tamaño de la población. Estamos utilizando, si nos damos cuenta que estamos utilizando un nivel de confianza del 95%, por eso tenemos el valor en 0.96, ¿sí? Sí, en donde pues también tenemos la varianza de la población, la cual tenemos entre la multiplicación de la probabilidad de tener riesgo y la probabilidad de no tener riesgo, ¿sí? Y de acuerdo a esto, pues nosotros obtenemos nuestros valores. Sí, nos damos cuenta que la probabilidad de tener un riesgo es del 80%. Sí, la probabilidad de no tener riesgo es del 20%. Z, tomando en cuenta que tenemos un nivel de confianza del 96%, lo que había sido indicado, y pues el E, el error máximo permisible, que en este caso vendría a ser el 8%. La varianza de la población en todo caso, pues es el cálculo de P por Q, y pues aquí tenemos, ¿sí? Tenemos la posibilidad de obtener la varianza con 0.16, ¿sí? A la hora de nosotros utilizar el tamaño óptimo de la muestra, pues nosotros obtenemos el siguiente elemento, ¿no? Eso quiere decir que al reemplazar todos nuestros datos de acuerdo a la información que habíamos recibido antes, pues nosotros nos llegamos a obtener que el tamaño de la muestra es 90 pacientes del Hospital X. Otra fórmula de otro autor también bastante interesante es utilizar el error máximo permisible, ¿sí? Y a la hora de nosotros verificar el tamaño de la población, aquí también está especificado porque necesitamos conocer el tamaño de la población, el P, la probabilidad de riesgo, estos factores tenemos tomando en cuenta la información vista anteriormente, ¿sí? Y pues esto nos va a permitir sobre todo tener otro tipo de elementos de nuestra forma. Ok, entonces, una vez que nosotros realizamos esto utilizando esta fórmula que nos da el autor Sierra, ¿sí? Pues también es importante a la hora de calcular que nosotros utilizamos un factor que se denomina, pues, lo referente a una constante que utilizamos, que es 4, y pues utilizamos el error máximo permisible, ¿sí? Aquí hay otra fórmula utilizando otro autor Gabaldon,
también nos indica también para utilizar la fórmula. Como vemos, utilizamos los mismos elementos y pues en este caso pues nos permiten calcular otras formas de calcular la muestra con distintos tipos de autores, ¿no? La que vamos a usar es la que tenemos en el libro para no confundirnos demasiado y con esto pues va a ser muy útil el uso vamos a estandarizar sobre todo, ¿no? Utilizando pues sobre todo la información que tenemos del libro de cabeza, el libro de Lynn Marshall, ¿sí? Vamos a ver ahora otro ejemplo, calculando el tamaño de la muestra, desconociendo el tamaño de la población, cuando no conocemos el tamaño de la población, es decir, no conocemos el valor de n. Entonces, bueno, lo anterior que había dicho un poco para aclararles son las distintas fórmulas. La que vamos a utilizar va a ser esta, la fórmula que hemos venido utilizando. Me parece que es esta la que tenemos en el libro de Lynn Marshall, en la cual les voy a seleccionar con color verde la fórmula que siempre vamos a estar utilizando, ¿sí? Y pues las demás fórmulas también son válidas para poder hacer, pero pues recordemos también si yo deseo utilizar con respecto a los distintos tipos de elementos que tenemos en cada una de las fórmulas, ¿no? Sí, vamos a ver qué sucede cuando deseo calcular el tamaño de la población desconociendo el tamaño, bueno, calcular el tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la población. Y esta fórmula para poder calcular el tamaño de la muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la siguiente, ¿no? Tenemos z al cuadrado por p, que vendría a ser la probabilidad de éxito o la probabilidad, proporción esperada, y q, que vendría a ser la probabilidad de fracaso. Y tenemos el d al cuadrado, que vendría a ser la precisión o el error máximo admisible en términos de proporción. ¿Sí? Veamos un ejemplo que tenemos acá abajo. Dice, ¿a cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a marcas de shampoo de bebé si se desconoce la población total? Tenemos un nivel de confianza del 95% y un error de precisión del 3%. Vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces dice que la proporción esperada es la siguiente. Asumamos que puede ser próxima al 5%. Si no tuviésemos ninguna idea, realizamos, o sea, si no tenemos ningún tipo de probabilidad de éxito, tendríamos que tener una proporción igual al 50%, pero como sí tenemos, utilizamos el 5% para la proporción esperada, en este caso. Sí, en este caso es el valor de Q. Reemplazando nuestros valores, el Z alfa, que en este caso vendría a ser el 192 de acuerdo a la tabla que se les había indicado. En la presentación de la anterior clase también está la tabla indicando cuando establezco un valor de confianza del 95%, cuando establezco la proporción esperada del, del 99%, del 90%, está una tabla especificando todo esto, ¿no? Como conocemos, entonces la proporción esperada, entonces vendría a ser Q, pues en el caso de P vendría a ser el 5%, ¿sí? La proporción, en este caso, pues la proporción de la variable Q, pues sería 1 menos P y tendríamos igual a 1 menos 0.05 que vendría a representar nuestro 95%. A la hora de especificar, en este caso, d al cuadrado, vendría a ser nuestro valor referente a el 3%. Si nosotros utilizamos o pues reemplazamos nuestros valores, podemos tener que, de acuerdo a la fórmula, el z al cuadrado, ¿sí? Aquí tenemos el z alfa al cuadrado por q por p, dividido para el valor de d al cuadrado, que, ojo, d al cuadrado es el error máximo admisible en términos de proporción, que sería el 3%, y de acuerdo a esto, pues nosotros obtenemos dichos valores, ¿sí? Importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Esto sería elevado al cuadrado, ¿no? Un poco, pues, no apareció. Vamos a ver. Sí, ahí dejémosle, ¿sí? Para que pueda hacer. Para que se vea la fórmula, ¿no? Entonces el análisis, sobre todo, es importante cuando nosotros vamos a utilizar dicho análisis, pues el análisis
es importante siempre realizar cuando nosotros realizamos un cálculo de muestra. Entonces dice que se requeriría encuestar no menos de 203 familias para tener una seguridad del 95%. Como nos damos cuenta, los resultados, tanto de conocer la población y pues no conocer la población, son bastante similares. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué sucede cuando yo desconozco elementos tales como P y Q? En este caso, lo referente a la proporción esperada y pues lo referente también al valor de Q, que significaría nuestra probabilidad de, bueno, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Si no conozco, lo que hacíamos es, de acuerdo al anterior ejercicio, que pues lo que hacíamos que P y Q valgan o equivalgan al 50%. Recordemos que P y Q son dependientes una del otro, ¿no? ¿Sí? Ya que para poder calcular el valor de Q necesito restar 1 menos el valor de P y ahí obtengo dicho valor, ¿sí? Entonces, al no conocer este tipo de elementos o estos datos, pero sí conozco el nivel de confianza, yo pues hago o realizo pues los cálculos, ¿no? Z alfa, de acuerdo a la tabla que me especifica cuál es el factor que determina pues de acuerdo a ese nivel de confianza. La proporción esperada en este caso, si no la conozco, equivale al 50%. Y pues el error permisible pues equivale a el 50%, ya que en esto restamos 1 menos P y en este caso obtenemos el 50%. El error de precisión sigue siendo el 3% de acuerdo a lo que calculamos, pues esto nos va a permitir tener esta fórmula, ¿no? Al obtener esta fórmula, si no conocemos la población, recordemos que pues el valor que nos salía en el anterior caso, ¿sí? Aquí vemos que el resultado es 1068 y dice que se requería encuestar a no menos de 1068 familias para poder tener un nivel de confianza al 95%. Si nosotros un poco regresamos al ejercicio anterior, ¿sí? Teníamos un valor de 996, ¿sí? Y pues es muy similar al valor que obtuvimos en este, ¿no? Son de hecho bastante similares, ¿sí? Y el objetivo, obviamente, de calcular una muestra utilizando este tipo de fórmulas, nos da la posibilidad, nos abre la puerta de poder realizar elementos muy importantes, sobre todo a la utilización correcta de nuestras fórmulas, ¿no? Importante, aplicar la fórmula no es compleja. Lo importante, y pues para poder hacer un uso correcto, sobre todo a la hora de nosotros realizar dichas funciones, es aplicar de forma correcta los datos que nosotros tenemos en nuestro problema, identificarlos primero. Una vez que identificamos, y hacemos de esta forma que tenemos aquí, una vez que identificamos, nosotros podemos resolver de una forma mucho más fácil cualquier ejercicio que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí utilizando la otra fórmula, donde se desconoce la población, ¿sí? Entonces aquí tenemos el factor que viene de acuerdo a esto. Sí, esto teníamos una tabla. En la presentación anterior había una tabla. Yo voy a tratar de mostrarles a ver dónde estaba esa tabla para que puedan visualizar. Pero es importante, de acuerdo a esto, nosotros tomar en cuenta, pues, estos factor o este factor Z, que pues nos va a permitir tener este factor, pues, que va a ser bastante importante a la hora de nosotros utilizar o pues realizar lo referente pues a el cálculo de la muestra, ¿no? Entonces, aquí pues un poco pues tomando en cuenta esta parte de aquí, pues un tanto pues para mostrarles la tabla, estoy buscándole para que puedan visualizar. Estos factores se encuentran indicados, ¿sí? Se encuentran indicados en la parte, me parece que estaba casi al último, en donde pues se establecía o se utilizaba, a ver, cuando tenemos una muestra infinita, y sobre todo cuando nosotros utilizamos dicho factor, ¿sí? Y pues esto sobre todo permitía la utilización de elementos para poder definir nuestros valores de
la muestra. Entonces es importante, sobre todo cuando nosotros vayamos a utilizar cualquiera de estas fórmulas, pues tratar de realizar o utilizar de acuerdo a ciertos elementos que nos van a permitir basarnos en esta tabla. Por ejemplo, en lo referente a los factores, ¿sí? Y bueno, ya les voy a buscar y les voy a pegar esta parte de aquí, no la encuentro todavía, pero pues estos son los factores. Si hablaba del 95%, el factor Z es del 96. Si hablo del 99%, el factor Z es del 2,58. ¿Sí? Esto me determina, sobre todo, importante, es un valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de una muestra. Y es importante que si voy a trabajar con distintos tipos de niveles de confianza, pues mi muestra o se utilice dichos valores para poder realizar los cálculos, ¿no? En algunos casos dice que pues aquí en este ejemplo pues nos da los valores estandarizados del uso o para el uso de las muestras de dicho factor y esto nos da, nos da pues la posibilidad de qué valores nosotros vamos a utilizar para pues dicho cálculo. Entonces es importante sobre todo la utilización de estos elementos, ¿no? Cuando nosotros vamos a utilizar o realizar cálculos, ¿no? El error asumido, obviamente también es una expresión que se utiliza y se calcula y contiene un error de cálculo debido a aproximaciones decimales. Para lo referente al error asumido, nosotros tenemos la posibilidad de usar lo siguiente. Y como podemos ver en la parte de abajo, el error asumido se basa también en esta información que yo tengo aquí. ¿Sí? Dice que para cuando la población sea pues mayor que 3 esté entre los valores de los que sea mayor que 3 y obviamente tenemos un valor que esté entre 3 y 10 dice que utilizamos el 0,1 cuando mi muestra está entre 3 y 10, ¿sí? Entonces asumimos el valor de 0,1 que se refiere pues al 10%. Y cuando utilizo un valor de la muestra o cuando mi población, conociendo la población obviamente, es mayor que 10,000 población, el error que se asume es del 5%. ¿Cómo calculo la varianza poblacional? P y Q, ¿no? Con los valores de P y Q. Sí, importante. ¿Qué es Q o qué representa Q? Pues representa la probabilidad de la población que no presenta las características, ¿no? Importante también asumir ciertos elementos cuando nosotros asumimos, y este parámetro es importante porque debido a este, pues se asume que que por ciento o por proporción de nuestra muestra no se puede presentar las mismas características de población. Y esto se debe a muchos factores, sobre todo objetivos, individuos, objetos que pueden conformar este tipo de elementos, ¿sí? Eh, elementos de la población y sobre todo se plantea una probabilidad entre 1 y el 25%. ¿Cuándo utilizar estos valores o asumir este valor de Q? Aquí dice que cuando tenemos la siguiente tabla. Por ejemplo, importante esto que voy a remarcar, ¿sí? Que voy a remarcar aquí, ¿no? Cuando la población está entre 3 y 19, se asume el 1%. Cuando la población está entre 20 y 29, se asume del 1 al 2%. Cuando la población está entre 30 y 79, se asume del 2 al 5%. Y cuando la población está entre 80 y 159, se asume el 10%. ¿Sí? Es importante también que dice que muchos autores plantean la probabilidad que, eh, que hasta un 25%, otros asumen, de hecho, y pues se debe asumir un valor máximo del 50%, ¿sí? Acá hay otro elemento también que para los valores, cuando tengamos poblaciones superiores a 160, pues se asume que sea del 5 al 20%. Si nosotros no conocemos o cuando no conocemos, pues utilizamos obviamente un máximo del 50%. Sobre esto, pues es importante cuando a veces no contamos
con estos valores a la hora de realizar cálculos que basemos nuestra información para el uso en estos datos, ¿no? Importante, la probabilidad de una población es la que presenta las características P y pues de acuerdo a esto es más comprensible que la probabilidad tiene una muestra de poseer las mismas cualidades de la población y sobre todo es homogénea. Es decir, que P nos representa a que la mayoría, de que ese porcentaje de la población poseen las mismas cualidades, ¿sí? Y pues las conclusiones es importante sobre el nivel de seguridad de muestreo, tener lo siguiente, ¿no? Importante esta parte de aquí. Esta tabla también es importante revisarla, sobre todo cuando nosotros vamos a escoger un valor de acuerdo al nivel de confianza. Dice que si el nivel de confianza fuese el 90%, nuestro coeficiente Z alfa es 100, es 1.645. Cuando es del 95%, es 1.96, que ya lo hemos usado en algunos ejercicios. Y pues cuando es del 97.5% es 2.24 y cuando hablamos de un nivel de confianza del 99% es 2.576. Por favor, entonces es muy importante que se tome en cuenta esto a la hora de pues realizar los debidos cálculos en nuestros elementos de la muestra, ¿no? Es importante que pues se tomen en cuenta los recursos, es importante que los recursos del investigador son limitados y sobre todo, ¿por qué son limitados? Porque no voy a poder encuestar, porque no voy a poder utilizar a todos los elementos de mi población. Y esto que utilizamos, esta parte que se denomina el muestreo, nos va a permitir tener sobre todo una porción de la población que cumple con ciertas características, ¿no? Y pues sobre todo nos permite disminuir el nivel de seguridad y permitir un mayor error en el estudio de investigación, ¿no? Esto es importante, lo cual permitirá que el investigador trabajar con un número de muestra más reducido, sacrificando la confiabilidad de los resultados, ¿no? Si tengo un nivel de seguridad menor y un mayor error, obviamente vamos a tener menos muestra, pero obviamente sacrificamos la confiabilidad de los resultados. Mientras más alta sea nuestro nivel de confianza, pues nosotros podemos utilizar pues lo referente a esto, ¿no? Este archivo lo voy a subir, ¿sí? Y pues si desean pues, realizar estos ejercicios, pues sería bueno que los realicen y pues es importante la práctica, ¿no? Este archivo lo voy a subir al campus virtual. Ok, vamos a revisar un poco lo referente a el tema de la semana 2, un poco para adelantar sobre todo, eh, pues, mm, la materia y pues tratar de ver si en las clases que tenemos podemos nosotros pues, avanzar y realizar ejercicios. Ok, voy a compartir la pantalla. Compartir la pantalla de la presentación de la semana pues, de la tabulación de datos para que pues se pueda realizar la revisión, sobre todo la revisión teórica y pues en la clase nosotros poder hacer la revisión práctica. ¿Sí? Entonces voy a abrir la presentación y voy a compartir la misma en el campus, en el Zoom para que se pueda visualizar. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Ok, vamos a revisar entonces el tema de estadística, ¿sí? De estadística, el tema 3, lo referente a la tabulación y representación gráfica de datos. Y pues esto es bastante interesante e importante, sobre todo cuando nosotros revisamos la información que tenemos en nuestros datos, es importante la representación, porque dicha representación nos va a permitir tener un criterio y poder analizar la información, ¿no? Entonces, cómo representamos o tabulamos la información es algo muy importante, ¿no?
Entonces, primero, ¿qué es la tabulación? Es importante tener un concepto de qué es la tabulación. Siempre hablamos de tabulación. Entonces, nosotros vamos a tener la información, la cual va a estar ordenada, va a estar organizada, más que todo, en filas y columnas. Y es importante que nosotros cuando organicemos la información en filas y columnas, tener lo siguiente, ¿no? Que tengamos títulos, es decir, qué representa cada columna, completamente claros para identificar, ¿sí? En lo posible tratar de tener títulos que me permitan representar, que represente su nombre, lo referente a la información que está almacenándose en dicha tabla, ¿no? Que estén definidos, que se incluyan las unidades en las que se expresa la medición. Es decir, si yo pongo edad, debería poner entre paréntesis del título de edad, debería poner años. Si pongo tiempo de trabajo, puedo poner igual años o meses, ¿no? Es importante que pues la información se incluya de tal forma que pues esto nos permita sobre todo utilizar pues o tener un criterio de lo que vamos a tabular. ¿Sí? Algo importante también es es chequear la validez de los cálculos o argumentos. Sobre todo incluir la fuente de datos cuando corresponda. Es importante. Si yo tomé la información de algún lugar, debería incluir dicha información. ¿Sí? Vamos a hablar de un concepto importante, la distribución de frecuencias. Cuando nosotros hablamos o tenemos una información o un resumen tabular de datos obtenidos de una realidad o de un ejemplo, ¿sí? Es importante pues que pues se tome en cuenta la perspectiva o pues de nuestros datos, ¿no? En la tabla de distribución de frecuencias nosotros podemos tener la variable X, vamos a tener lo referente a nuestra variable, ¿sí? Lo referente pues en nuestros elementos de frecuencias, vamos a tener la frecuencia absoluta, las frecuencias acumuladas absolutas, las frecuencias ordinarias relativas, las frecuencias relativas, los porcentajes acumulados. Estos conceptos nos van a permitir tomar en cuenta la siguiente información. ¿Qué es la variable? La variable X se identifica con la letra X y nos permite determinar los elementos como profesiones, preferencias, estado civil, representa cada uno de los valores que nosotros tenemos. Es decir, hablemos del género masculino, tengo 100, del género femenino tengo 200. Eso representa nuestros variable X. La frecuencia absoluta permite encontrar, perdón, aquí estaba equivocado un poco, pues la variable X nos permite decir del género masculino, femenino, y pues nos permite tener los valores. Y en cambio la frecuencia nos permite agrupar en cuántas veces está repitiendo cada uno de ellos, ¿sí? Las frecuencias acumuladas absolutas son aquellas que se obtienen de las sumas sucesivas de las frecuencias. Es decir, la frecuencia 1 del primer ítem más la frecuencia del segundo ítem más la frecuencia del siguiente ítem. Y esto pues nos permite integrar cada una de las filas de distribución de frecuencias. Esto pues nos permite lograr una acumulación de frecuencias y se realiza tomando en cuenta la primera fila hasta alcanzar la última. La frecuencia acumulada absoluta es del igual del total del número de sujetos, es decir, de los elementos que yo medí. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver, entonces estos son los conceptos de los elementos. Vamos a tener la frecuencia ordinaria. ¿Sí? La frecuencia ordinaria es aquella que resulta de dividir, esto dice, cada una de las frecuencias absolutas entre el total de los elementos que tenemos o pues las muestras que nosotros tenemos. Dicha suma de frecuencias es igual a la unidad, ¿sí? Cuando yo sumo, todas las frecuencias debe darme igual a 1. La frecuencia acumulada relativa es aquella que resulta de dividir cada una de las frecuencias acumuladas entre el número total de datos. Y la última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad. Es decir, en la anterior, cuando sumo todas las frecuencias, me debe dar igual a 1.
Aquí como voy sumando cada una acumulada, es decir, la primera con la segunda con la anterior y así de esa forma sucesiva, que ya vamos a ver cómo se visualiza gráficamente esto, nos permiten tener elementos para encontrar la información. Dice que la última frecuencia acumulada nos va a dar igual a la unidad, no la suma de toda la columna de frecuencias. Ojo, la anterior sí me da eso. La frecuencia ordinaria relativa porcentual nos permite expresar los valores en forma de porcentaje. Es importante que nosotros utilicemos cada uno de estos valores. Fijémonos que a cada una de estas variables, a cada de estas columnas, estamos dando o denotando cada uno estamos poniendo letras, ¿no? La frecuencia ordinaria relativa es H, la frecuencia acumulada relativa es H mayúscula. La frecuencia ordinaria relativa porcentual es P y dice que los valores se calculan, ¿sí? Son los porcentajes que representan los valores de H y se calcula tomando los valores de H y multiplicándolos por 100 y la suma debe dar igual al 100%, ¿sí? Y la frecuencia acumulada relativa es lo referente a pues, lo que teníamos anteriormente. Sumo la primera frecuencia con la segunda y pues así hasta tener el total, no, se suma, no, son los porcentajes que nos van a permitir representar los valores de H y se calcula tomando los valores de H y multiplicando por 100 una vez que tenemos. La última casilla, no el total de esta columna, debe darme 100%. Vamos a ver cómo se construye. ¿Sí? Supongamos que tenemos este ejemplo en donde tenemos ingenieros, administradores, economistas, contador, estadísticos y pues esta es nuestra tabla de distribución de frecuencias a utilizar, ¿sí? Dicha tabla de distribución de frecuencias va a permitirme agrupar primero la información que tenemos, es decir, cuántos administradores tengo, cuántos ingenieros tengo, cuántos economistas, cuántos contadores, cuántos estadísticos, ¿sí? Entonces agrupamos la información de esta forma, ¿sí? Entonces la variable X vendrían a ser en este caso nuestras profesiones. La frecuencia vendría a ser los valores que están repetidos en la tabla anterior que había visto, ¿sí? Que había visto sobre todo de las profesiones, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí tenemos alrededor de, tenemos 4 filas y tenemos 6 columnas, 24, 25 y 26 valores, ¿no? Entonces, dichos elementos tenemos 26 valores, ¿sí? Entonces, aquí en la frecuencia debería decirnos cuántas veces se repite el administrador, cuántas del economista, cuántas del estadístico, cuántas del contador y el ingeniero, y el total vendría a ser todos los elementos que tenemos aquí, ¿sí? El total de todos estos valores, que vendrían a ser 4, 8, 12, 16, 20, 24 y los dos 26, ¿sí? Como podemos ver, aquí vamos llenando cada uno de los valores. ¿Qué significa esto? Que hay 7 administradores, ¿sí? 5 economistas, 4 estadísticos, 3 contadores, 7 ingenieros y en total nos dice 26. La frecuencia acumulada, ¿cómo se calcula? Voy a empezar a rayar aquí o a anotar los siguientes datos, ¿sí? Se suma, el primer valor viene al valor referente que tenemos aquí. El segundo valor, este que tenemos aquí, vendría a significar este valor más este valor, ¿sí? Cuando utilizo o relaciono los dos valores, voy a encerrarles en un círculo estos dos, ¿sí? Cuando relaciono estos dos valores, a ver, déjenme poner otro, voy a poner otro tipo de herramienta un poco más veamos si es que me permite hacer esta elíptica que tengo aquí, ¿sí? Cuando sumo estos dos valores, ¿sí? Cuando sumo estos dos valores, sobre todo, voy a seleccionarlos un momentito. Cuando sumo estos dos valores que tengo aquí, más bien le voy a poner 2 cuadrados para poder seleccionar los valores. Cuando sumo estos dos valores que los voy a poner aquí en color rojo, ¿sí? El 7 y el 5, ¿sí?
voy a obtener este valor que tengo aquí, que es el valor de 12. ¿Sí? Esa es la frecuencia acumulada, la cual me dice, el primer valor va a ser el primer valor de la fila, 7. El siguiente valor va a ser 7 más 5, que vendría a ser 12. El siguiente valor va a ser, en cambio, el valor de 12 más 4, que pues va a ser referente a este número 16. El 16 va a ser igual a 16 más 3, y pues el valor nos tendría el valor de 19. El 19 va a ser igual a 19 más 7 es igual al 26. Es decir, el total de valores va a representarme el número 26, que en este caso el último o el último registro de nuestras filas va a ser el 26, el cual pues nosotros vamos a tener que es el último valor de mi frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada que tenemos aquí es 26, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula, pues, este elemento que nos permite calcular otro valor de frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poco cómo se denomina cada uno de nuestros valores de frecuencia, ¿sí? Recordemos un poco, pues, cómo se especificaban cada uno de los valores que yo tenía en mis datos, ¿sí? Entonces, importante. Si yo voy acá y hago un recuento de la información que tengo, voy a darme cuenta que X es mi variable, F mi frecuencia absoluta, F mayúscula frecuencia acumulada absoluta. Tenemos también que H vendría a ser la frecuencia ordinaria relativa y H se calculaba la frecuencia absoluta dividido por el total de elementos que nosotros tenemos, que en este caso, pues, vendría a ser F dividido para N, es decir, 7 dividido para 26, 5 para 26, 4 para 26, ¿sí? Entonces, todos estos valores divididos para 26. La suma de todos estos valores debe darme 1 si tengo de forma correcta. ¿Ya? Y la frecuencia acumulada es muy similar a la anterior, ¿sí? Que habíamos visto antes, ¿sí? Lo que hacía es sumar este valor y aquí pues este valor era referente a la suma de estos dos. Este más este cumplía el valor siguiente y este de igual forma el valor siguiente. De tal forma que en el último registro tenemos 1. De esa forma comprobaba que había hecho de forma correcta. Y el valor porcentual no es más que multiplicar H por el 100% y P por el 100%, H por el 100% para obtener P minúscula, ¿sí? Y pues obtenemos nuestros valores porcentuales, ¿sí? La frecuencia acumulada aquí también es muy similar a la anterior. Suma de ese valor más el valor, tengo este valor de esta fila. El valor anterior más el valor siguiente de P minúscula, tengo el valor de P mayúscula. Entonces, de esta forma nosotros calculamos cada uno de nuestros resultados y pues podemos obtener nuestros valores de cada uno de los elementos. ¿Cómo comprobamos que estén correctos? Importante, ¿no? Cuando yo obtenga los resultados, ya sea aquí el 100%, ¿sí? El 100%, 100% aquí tenga 1, ¿sí? Estos son los valores que debo ir verificando, ¿no? Que cumplan con nuestros resultados a la hora de comprobar que estamos haciendo de forma correcta una tabla de distribución de frecuencias. De igual forma, esto lo vamos a ir haciendo a la hora de realizar nuestros, sobre todo nuestros análisis, ¿sí? Nuestros análisis de datos en Excel. Esto lo vamos a ir haciendo en Excel, ¿no? De tal forma, pues, que nuestros cálculos se vayan comprobando y corroborando. De igual forma, vamos a utilizar una serie de fórmulas para poder hacer el conteo de nuestra variable X de acuerdo a las características que tenemos y pues poder realizar los cálculos. Entonces es importante que se tome en cuenta cuando estoy realizando una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en la parte de tabla de distribución de frecuencias? ¿Sí? Es importante que pues esto me va a permitir tener lo siguiente. Entonces aquí, por ejemplo,
Una vez que tenemos esta tabla de distribución de frecuencias, es importante el análisis de dichos resultados. Nos dice qué porcentaje de sujetos son ingenieros. Si nosotros revisamos la tabla de distribución de frecuencias, podemos darnos cuenta que el porcentaje de ingenieros es del 26%, este valor que tenemos aquí. Y este vendría a ser mi columna que me indica mi valor porcentual, ¿sí? Dice qué porcentaje de sujetos están entre las profesiones de administrador, economista, estadístico. Vamos a ver. Administrador, 26.9, economista, 19.2 y estadístico, 15.4. La suma de estos vendría a responder esta pregunta que tengo aquí, ¿sí? Administrador, economista, estadístico. ¿Cuántos sujetos son contadores? Vamos a la anterior. Me voy a la columna de frecuencia absoluta. ¿Cuántos son contadores? Son 3 contadores, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es la proporción de sujetos ingenieros? Ya habíamos hablado la proporción. Si hablamos de la proporción, estamos hablando de este valor, ¿sí? La proporción, más bien dicho, la proporción vendría a ser este valor, ¿no? El 0.269, ¿sí? Y pues, ¿cuál es la proporción de administradores, economistas, estadísticos? De igual forma, la suma de estos 3 valores. De esa forma, nosotros podemos tener que a la hora de tabular nuestra información, armar esta tabla de distribución de frecuencias, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de elementos para poder realizar posteriores análisis, ¿sí? Esto nos va a servir para poder posteriores análisis. Fijémonos aquí en las preguntas resueltas, que es lo que habíamos revisado, ¿no? El porcentaje de ingenieros, el porcentaje que son administradores, que son economistas, estadísticos, ¿sí? Y pues cuántos son contadores, cuál es la proporción que era referente a eso. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo representar gráficamente? Tenemos distintos tipos de formas de representar gráficamente. Utilizar gráficas de barras, circular o pictogramas, ¿sí? Y esto es importante, sobre todo para realizar esta representación gráfica de nuestros datos, nos permite tener una información gráfica con fines clarificadores. Recordemos que la información que nosotros percibimos de lo referente a pues, cualquier tipo de ejemplo o problema, si nosotros tenemos de forma gráfica, es mucho más se podría decir, mucho más fácil de interpretar, ¿no? Y apreciar de forma, si tenemos de forma numérica, es más difícil de interpretar, ¿no? Si tenemos en filas y columnas. Entonces, la forma gráfica nos permite, una vez que ya hemos hecho esta tabla de distribución de frecuencias, aplicar y poder tener un mayor nivel de comprensión para poder realizar un análisis mucho más preciso. ¿Sí? Entonces vamos a tener distintos tipos de, de, de gráficos, que es el de barras, el cual nos permite tener una gráfica para variables cuantitativas discretas y para variables cualitativas. Hablemos de cuantitativas que nos permiten determinar los números de valores y las cualitativas que nos permiten representar cualidades. Entonces nosotros podemos representar los diferentes valores de una variable en cada uno de estos elementos de barras para poder determinar de acuerdo a los distintos tipos de frecuencias que tenemos, poder mostrar ya sea las frecuencias absolutas, ordinarias o relativas, poder mostrar la información. ¿Sí? De esta forma podríamos tener un gráfico de barras, en donde tenemos aquí, de acuerdo a las frecuencias que nosotros tenemos, y podemos ir mostrando la información de nuestros resultados, ¿no? De forma gráfica. Fíjense que es mucho más fácil poder interpretar de forma gráfica, ¿no? El gráfico circular nos permite tener la información de una forma mucho más gráfica, pero sobre todo representada mediante círculos. Y a cada sector, a cada elemento se le asigna una proporción que pues el total de este gráfico circular nos permite tener lo referente al 100% de totalidad. Y pues se recomienda siempre usar la frecuencia ordinaria relativa porcentual, es decir, los porcentajes, para poder representar nuestros elementos de forma porcentual y verificar pues, cómo se distribuye cada uno. Para esto, pues nosotros tenemos algo como esto, en donde podemos determinar de forma gráfica, ¿sí? Todo el gráfico circular en lo que nos indica que cada porción representa a una determinada carrera
a una determinada carrera que nosotros tenemos en nuestro ejercicio a visualizar. Y el pictograma, ¿sí? El pictograma nos permite expresar con gráficos y dibujos alusivos a cada una de las carreras, o en este caso a cada una de las profesiones, ¿no? Estos gráficos se hacen representando escalas del mismo dibujo, por ejemplo, de esta forma, ¿no? En donde, pues, si nos damos cuenta, de acuerdo a la proporción, cada uno de los gráficos va, o el tamaño del gráfico o de las profesiones va a representar de acuerdo a la información que nosotros tenemos en cada una de las frecuencias de las profesiones, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos representar la información, ¿sí? Entonces, es importante que pues nosotros a la hora de realizar este tipo de elementos o gráficos, pues primero nosotros construyamos la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? El día sábado pues vamos a revisar algunos ejercicios de cómo realizar tablas de distribución de frecuencias y para eso pues vamos a utilizar la herramienta Excel con el objetivo primordial de poder realizar una serie de ejercicios y pues sobre todo el objetivo de esta clase asincrónica grabada es, el principal objetivo es que pues lo revisen las N veces que ustedes deseen, sobre todo los conceptos, la parte teórica, sí, con el objetivo de pues el siguiente sábado que tenemos clase, poder nosotros revisar de una forma mucho más acertada lo referente a la realización de ejercicios y poder hacer mucho más práctica la clase. Entonces, por favor, necesitaría que pues revisen la información referente a este tema 3 en el campus virtual y pues es importante que nosotros utilicemos la información para, para realizar sobre todo ejercicios como estos el sábado que viene. Entonces, por favor, quedo a la espera de cualquier comentario, observación. Recuerden los canales que tenemos, ya sea en el campus virtual, tenemos foro, tenemos los foros para la resolución de, o sobre todo la resolución de inquietudes o poder realizar cualquier pregunta, inquietud, el cual pues se lo contesta de forma síncrona. Tenemos también el canal de correo electrónico y pues habíamos también indicado pues que también se lo podría hacer mediante pues los presidentes de curso, que espero pues ya me puedan indicar y pues podamos por ellos canalizar cualquier tipo de inquietud, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Espero revisen el video. Importante, yo voy a realizar preguntas sobre el mismo para que pues ustedes puedan contestarlas y hacer un elemento importante que es la participación en el aula. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios, vamos a revisar esta información y lo que pues sí va a tomarse en cuenta sobre todo es la participación en el aula. Es decir, voy a ir preguntando pues y espero que a la hora de realizar las preguntas haya las respuestas y esto también va a formar parte sobre todo de la nota de seguimiento en el cual pues nosotros tenemos todo lo referente a las tareas, actividades y pues también va a formar parte de la participación en clase, ¿sí? Muchas gracias, una buena tarde.